Muy buenas a todos, que Dios les bendiga. Hoy es el 22 de noviembre del año 2022, 22, y esta es una exhortación pastoral. En particular es dirigida a la Iglesia Sion, aquí en Chiroles de Talamanca, pero también es para todos aquellos que aman la palabra de Dios, y creo que esto también será un beneficio para ustedes. Quisiera orar y entregar este tiempo al Señor. Oremos. Amado Padre, en nombre de Jesús, te pido, Padre, por el espíritu de revelación y de sabiduría para poder compartir su palabra. Venga, Espíritu Santo, unja a los que están escuchando y que esta palabra sea una palabra viva, una palabra que va a producir el fruto que tú deseas, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar, quisiera leer el Isaías 22. Hoy captó mi atención, no soy uno que presta mucho a los números, pero el 22 de 22, o sea, el 22, 11, 22, esos dos números, 22 captó mi atención. Y quisiera leer Isaías 22, que dice esto: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y yo creo que para la iglesia Dios quiere entregarnos la llave de la autoridad de su reino. Y Él nos ha llamado como iglesia a participar con Él. Él ha vencido al enemigo. Él ha derrotado al infierno, al Hades, y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña muy claramente de que el cuerpo de Cristo somos nosotros y que Él ha puesto todo bajo sus pies. Los pies son parte del cuerpo de la cabeza. Y es importante que nosotros como iglesia entremos en esa autoridad que Dios nos ha dado, especialmente en estos últimos tiempos. No tenemos que ver muy lejos para ver que estamos en una batalla espiritual. Una batalla espiritual que está afectando a muchas vidas, que está afectando a familias, a naciones enteras. Y queremos que esa autoridad de Dios sea parte de nuestra vida personal y también de nuestro hogar. Y el lema que tenemos para estas exhortaciones es: yo y mi casa serviremos al Señor, y yo y mi casa seremos una habitación de la presencia de Dios. Y si queremos que esto sea una realidad en nuestra vida, entonces tenemos que recibir la verdad, amar la verdad y practicar la verdad. Porque estar en la verdad es una realidad. Y yo quiero hablar con ustedes acerca de contendiendo por la fe, contendiendo por la verdad que está en Cristo. Estamos en una batalla y Dios nos ha dado autoridad. Sin embargo, no podemos cruzar nuestros brazos y esperar a Dios hacerlo todo, porque Dios quiere cooperar con nosotros y nosotros como iglesia somos llamados a participar con Dios. Dios es soberano, pero tenemos que ver también, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, si Dios es soberano, ¿por qué Él nos ha dado la armadura del Espíritu, la armadura de Dios? ¿Por qué es necesario tener esa armadura? Si Dios es soberano, pero estamos viviendo en el campo del enemigo, entonces Dios nos ha dado su armadura para poder pelear y luchar contra el enemigo. Tenemos un enemigo que busca matar, hurtar y destruir a nuestros hijos y a nuestra familia. En Judas capítulo 1, versículo 3, Judas 1:3 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hermanos, no se puede contender con un enemigo sin la armadura de Dios.
Y esto es un mensaje a los padres que tienen hijos. Y quiero decirle una observación. En los años de mi vida que he tenido como pastor y ministrando en muchos lugares, y hablando con padres, hablando con pastores, hablando con jóvenes, etc., hay un problema que se encuentra en el hogar cristiano. Y creo que tenemos que reconocer una realidad de que muchos de nuestros jóvenes hoy en día, nuestros hijos, no tienen ese anhelo y deseo por el Señor que deben tener. Y es una realidad también que los padres no saben, no todos, pero hay padres que no saben cómo instruir, cómo preparar, cómo capacitar a sus hijos para contender por la verdad y por su fe. Esto es algo que es muy importante. Y en mi propia experiencia, en mi propia vida, mis padres fueron muy claves en ayudarme a contender por la verdad y por mi fe. Ellos me dieron claves, palabras claves, ánimo y guianza espiritual en los caminos del Señor para que yo podía pelear la buena batalla de la fe. Quisiera leer estos versículos en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 al 13. Y este es el apóstol Pablo que está hablando a su hijo espiritual Timoteo. Y él dice a su hijo espiritual: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Estos puntos Pablo está diciendo a su hijo espiritual que él debe huir las cosas del mundo. Él debe huir los pecados del mundo. Y él debe seguir y buscar, ir atrás, desear la justicia, la piedad, la fe, el amor de Dios, la perseverancia y la amabilidad. Luego, versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, no podemos cruzar los brazos y confiar, bueno, mi hijo entregó su vida a Jesús, él ya fue bautizado en agua, y esperar que con todo lo que él tiene que enfrentar en la escuela, en el colegio, o en la universidad, o en el pueblo, o en cualquier lugar donde él trabaja, de que él va a ser, va a tener, ¿cómo lo puedo decir? No se puede confiar de que lo que él hizo en Cristo es suficiente para pelear la batalla que él va a tener que enfrentar hoy en día. Es decir, no confíes en que, bueno, mi hijo entregó su vida a Jesús a los 8 años y a los 12 años fue bautizado en agua, pero no lo has dado lo que él necesita para pelear la buena batalla de la fe. Luego dice: echa mano de la vida eterna. Es decir, agarrarlo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo agarrar de las cosas de Dios y no soltarlas. Dice: a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Hoy en día hay una vergüenza, y eso se puede ver, y yo puedo verlo en hijos de padres que tienen vergüenza a tener una buena profesión o confesión o testimonio en presencia de muchos testigos que no son cristianos. Yo conozco y yo he vivido este tipo de presión de ir a un colegio supuestamente cristiano y recibir tanta oposición y presión espiritual, de ir a una universidad, en comillas, cristiana, y estar en medio de una batalla espiritual tan grande y tan fuerte, que yo sentí que no iba a poder casi soportar los ataques y sobrevivir. Pero en esos tiempos encontré al Señor y eché mano a la vida eterna, y tenía buen padres que me ayudaron en este tiempo a saber cómo pelear la buena batalla
de la fe y pelear por la verdad. Entonces él sigue diciendo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús es nuestro ejemplo. Y él está diciendo, así como Jesús dio una buena profesión, una buena confesión, así, hijo mío, haga lo mismo donde te encuentres. No te avergüences del evangelio de Cristo ni de sus palabras. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3, él dijo a su hijo espiritual, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. La palabra penalidades significa aflicciones, significa dificultades. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a aprender cómo vencer las aflicciones, vencer las dificultades. Y tenemos que enseñarlos cómo usar las armas de nuestra milicia que Dios nos ha dado en el ámbito espiritual para luchar en contra de estas dificultades que vamos a encontrar en la sociedad. Cristo mismo nos dijo que en este mundo tendremos aflicciones, es decir, vamos a tener ataques del enemigo, del mundo, aún de personas que se estiman ser hermanos en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han recibido ataques personales de personas que dicen que son cristianos? Yo creo que todos lo hemos recibido. Y eso quizás es lo que es más duro, lo que más duele, es cuando los que deben ser nuestros hermanos y hermanas en Cristo y los que deben apoyarnos y no apuñalarnos atrás de la espalda, que nos saluda el domingo y dice, ay, Dios te bendiga, estamos orando por usted, y luego usted se da cuenta, al contrario, te está señalando, te está atacando. Eso es lo que más duele. Pero tenemos que aprender cómo sufrir estas cosas como buen soldado de Cristo. Nuestros hijos tienen que entender que ellos están en un ejército espiritual. Ellos están debajo del capitán Jesús. Y ellos como buen soldados tienen que aprender cómo pelear la buena batalla de la fe. Y el Señor dijo, regocijaos porque he vencido al mundo. Entonces, nuestro enfoque, nuestra fuerza va a venir del Señor Jesús. Y tenemos que aprender cómo enchuflarnos, así como una cable se enchufla en una toma para recibir la energía de la luz. Así también tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo enchuflar con la fuerza del Señor, cómo conectarse con el Señor y recibir de Él. Recuerda que Cristo vive en nosotros y Cristo quiere expresarse, y es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos cómo ellos pueden tener contacto con el Señor y cómo permitir a la fuerza, el gozo del Señor manifestar en su vida y fluir de su vida. Voy a decir algo y me pueden corregir si estoy equivocado, pero creo que la mayoría de jóvenes hoy, y estoy hablando de los que se proclaman ser cristianos, no saben cómo batallar por su fe. No saben cómo echar mano a la vida eterna. No saben cómo agarrar de las cosas de Dios. Y como le dije, no es suficiente decir, bueno, ya yo entregué mi vida a Cristo. Pero la palabra de Dios dice que hay que batallar y echar mano de la vida eterna. Ellos tienen que aprender cómo dar un buen testimonio, una buena profesión o confesión en medio de muchos testigos. Romanos 8:36 dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Esas no son palabras alentadoras, esas no son palabras realmente de ánimo, pero Pablo está diciendo una realidad. Y por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a prepararse como buenos soldados de Cristo y contender por la fe de Cristo y contender por la verdad de Cristo en sus vidas. Y luego en versículo 37 él dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sus hijos tienen que saber que en Cristo hay victoria.
Y ellos tienen que aprender cómo entrar en la victoria de Cristo y apropiar esa victoria en su vida. Ellos tienen que estar conscientes que la buena batalla de fe, la buena batalla tiene un fin y un propósito y es victoria. Una batalla puede durar corto tiempo o un tiempo muy largo, pero Dios nos promete la victoria, que podemos ser más que vencedores en medio de nuestras circunstancias de situación. Nuestros hijos tienen que aprender que ellos son llamados en Cristo para ser más que vencedores, a pesar del hecho que serán llevados como ovejas al matadero. Es decir, no somos lobos que atacan, somos corderos. Si el Hijo de Dios es el cordero, Él produce corderos, y los corderos no pelean, no atacan, no tienen defensa. Hace un tiempo atrás, varios de las ovejas que yo tenía murieron porque fueron atacados por un perro. Entonces, esas ovejas no tenían cómo defenderse. Algunos murieron por las heridas. Y entonces, así somos en lo espiritual. Pero Dios nos ha dado una cobertura, una armadura en Cristo, y nos ha enseñado a través de su palabra cómo resistir, cómo pelear contra el enemigo. Entonces, no podemos, somos ovejas espirituales, ¿ok? Somos ovejas, y quiero que entiendan eso. Tenemos que tener el carácter de la oveja, pero Dios nos ha dado armaduras espirituales, armas espirituales para batallar contra Satanás, contra el mundo, no contra carne y sangre, sino contra el enemigo. Escucha las palabras de Jesús. En Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, fornicaria y pecadora, estoy incluyendo la palabra fornicaria, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Vea lo que él dice. Primero a sus discípulos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que somos discípulos. Estamos siendo entrenados y capacitados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Un discípulo tiene un mentor, tiene un pastor o tiene alguien encima de ellos que le va a instruir, un maestro que le va a instruir y que le va a guiar y va a imitar a su maestro. Somos llamados a ser discípulos de Jesús, a ir y a ser discípulos de Jesús en todo el mundo. En Mateo, el último capítulo 28, estas fueron las palabras que Jesús nos dio antes de ascender al cielo. En Mateo 28, 18 dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones, luego bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que recibe instrucción y también imita a su mentor o su maestro. ¿Y qué tiene que ser el discípulo? ¿Qué tiene que ser su hijo? Aprender a imitar a su Señor, a Jesús, y también guardar todo lo que el Señor Jesús nos ha dado, nos ha mandado. Entonces, primero, eso es lo que hace un discípulo. Su hijo tiene que saber que él no es solo un creyente que cree, pero es un discípulo.
el Señor dijo, muchos van a creer y van a decir, Señor, Señor, pero no van a entrar en el reino del cielo. Los demonios creen y tiemblan. Creer no es suficiente. Si realmente queremos entrar en el reino del cielo, escucha lo que dice las palabras de Jesús. Si a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, a los discípulos, a los que son llamados sus hijos, que están siendo capacitados por el Señor, por su palabra, con maestros, con mentores, ayudándole en el camino espiritual, él dice, primero niégase a sí mismo. No es suficiente ser solo un discípulo, hay que negarse a sí mismo. Y hay cosas que en este mundo la carne desea, la carne quiere. Pero el Señor dice, hay que negarse a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Vamos a padecer. Cristo tomó su cruz por nosotros. Número 3, sígame. Donde el Señor nos lleve, tenemos que seguirlo. Si el Señor nos lleve en un valle, nos guía, nos dirige y nos lleva a un valle, ahí tenemos que seguirlo. Si Él nos lleva a un cumbre, ahí tenemos que seguirlo. Si Él nos lleva por experiencias amargas, ahí es donde tenemos que seguirlo. Y dice, todo esto lo hace por la causa de Él y del Evangelio. Porque el que quiere salvar su vida, o sea, el que dice, yo no quiero negar a mí mismo, no quiero tomar mi vida, mi cruz y seguir al Señor de esta forma y manera, lo va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un joven ganar el mundo entero, tener todas sus amistades en el Facebook y el Instagram, ser el más popular en el colegio, tener hombres o jóvenes atrás de ella buscando su mano, queriendo ser su novia, o todas las muchachas atrás de este muchacho que quiere ser su novia, y novio, etc. Y tiene toda la fama y son muy populares, pero pierde su alma. Si gana todo eso, pero pierde su alma, ¿qué le aprovecha? Entonces el Señor dice, pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué puede comprar? ¿Qué es lo que el hombre puede vender o comprar y para salvar a su alma? No hay nada aquí en la tierra. Y entonces el Señor nos dice algo. Él dice, porque cualquiera que se avergüence de mí. Nuestros hijos tienen que aprender a superar la vergüenza. Es decir, los insultos, el oprobio, los ataques, los insultos, los bullying de los jóvenes, los compañeros en el colegio o la universidad o en trabajo. El que se avergüence de mí y de mis palabras. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Hoy, muchos jóvenes, y voy a decir padres, permiten a sus hijos vivir en un evangelio barato. ¿Qué significa eso? Un evangelio barato. No hay costo. No hay discipulado. No hay disciplina. No hay negarse a sí mismo. No hay tomar su cruz. Venga Cristo como estás. Dios te ama. Dios te recibe. Y solamente hay que incluirlo en su vida. Tómalo como otro objeto en su vida. Sin embargo, no hay arrepentimiento de pecado. No hay separación del mundo. No se separan de amistades que son corruptos, que corrompan, que destruyen, que infectan, que tienen influencia en su vida no buena, y no saben cómo negarse a sí mismo. No saben cómo defender y resistir esa presión.
no tienen raíces espirituales para resistir esa presión y esa posición. No saben cómo decir no. No saben cómo ser como Daniel. No saben cómo ser como Sadrach, Mesach y Abednego. No saben cómo ser como Josué. No saben cómo ser como Esther. Entonces, no saben cómo tomar la cruz de Jesús y padecer por Él y por el Evangelio. No tienen el valor para experimentar y superar el rechazo, el oprobio, el insultos, el bullying. No pueden porque no tienen raíces espirituales para ayudarlos en la tempestad. Hay vientos que pueden derribar árboles y hay árboles que caen porque sus raíces no tienen profundidad. Las emociones, la identidad de un joven, su fuente de confianza y de sentirse bien, no viene de Jesús, no está arraigado en Jesús, en la relación con Él, ni en su palabra, sino se encuentra su raíz, su alimentación, su fuente en sus amistades. Lo encuentran en el Facebook, en el Instagram, en programas de televisión. Se alimentan con una dieta mundana y rechazan lo que ellos necesitan porque no han aprendido a superar la vergüenza que se siente cuando 30 compañeros de la clase que no son cristianos lo ven raro, lo separan de los demás y experimentan esos jóvenes ese tipo de rechazo. No han aprendido cómo batallar eso y cómo defender su fe y cómo defender la verdad. Y gracias a Dios por la gracia que Dios me dio a través de mis padres, que me ayudaron, que me guiaron y me enseñaron cómo defender mi fe y defender la verdad de Dios en mi vida. Padres, yo sé que usted no quiere perder a sus hijos al mundo y al diablo. Entonces, si usted no quiere perder a sus hijos, ellos tienen que aprender a superar el oprobio del mundo. Yo quiero leer algo en el libro de Hebreos. Es un versículo que desde muy joven ha sido especial para mí. Y es en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Faraón representa el rey del mundo. Y Moisés desde pequeño rehusó a ser llamado el hijo del mundo. Desde pequeño, esto fue un versículo desde que era adolescente. Esto es algo que subrayé en mi Biblia y yo dije, no seré un hijo del mundo. Y luego dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sus hijos, para pelear la buena batalla de la fe, tienen que saber que hay un galardón. Tienen que saber que Dios, como dice en el versículo 6, es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sus hijos tienen que saber que hay una recompensa. Sus hijos tienen que saber si ellos buscan el rostro de Dios, ellos van a encontrarse con Dios. Ellos tienen que saber, conocer a Dios como el gran guerrero en su vida para ayudarlos a vencer y contender por su fe y por la verdad. Sus hijos tienen que aprender a valorar a Jesús. Ellos tienen que estar dispuestos a negar a sí mismos por Jesús y aprender a amar su palabra y el mensaje de Cristo. Salmos 34, versículo 8 dice, probar y ver que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Y escucha lo que dice el salmista y los consejos que él da para los jóvenes. Salmo 119, versículos 9 al 11.
¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Pero ¿cómo va a guardar su palabra si él no ama su palabra, si no recibe su palabra? Luego dice, con todo mi corazón te he buscado. No se puede buscar a Dios a medias. Dice con todo mi corazón. Si un hijo, si un joven realmente quiere caminar en el camino de Dios, él tiene que aprender a pelear y contender por su fe, por su verdad y guardar la palabra del Señor en su corazón. Número 2, él tiene que buscar al Señor con todo su corazón. Tiene que ser diligente, tiene que ser disciplinado en buscar al Señor, en estudiar su palabra y aplicar su palabra y servir al Señor y tener esa comunión con el Señor. No es suficiente sentar a la mesa y orar por 30 segundos sobre la comida. No es suficiente iniciar la mañana con una oración de 1 minuto. No es suficiente que su hijo lea un pequeño versículo y eso es todo. Él tiene que estar bien fortalecido en los caminos del Señor. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces el Espíritu Santo está diciendo, joven, si usted quiere las cosas de Dios, si usted quiere caminar con Dios, no lo puede ser a medias. Búscalo con todo tu corazón, para que cuando estés delante del Señor, puedes ser recompensado por Él y no serás avergonzado. Si sus hijos, padres, no tienen interés en la palabra de Dios, si no buscan de todo corazón al Señor, si no han probado y no han gustado del Señor que Él es bueno, si no saben cómo refugiarse en el Señor, si ellos no saben cómo guardar la palabra en lo íntimo y defenderla, si ellos no saben cómo defender su fe, si ellos no saben cómo pelear la buena batalla de la fe contra el enemigo, entonces todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Dios quiere poner a sus hijos en un buen camino. Pero padres, usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que ayudar y discipular a sus hijos en los caminos del Señor. Vea la jactancia y vea la soberbia del enemigo en Isaías capítulo 10, versículo 3 al 14. ¿Qué sucede cuando no hay un vallado espiritual para proteger a sus hijos del enemigo? Bueno, esto va a ser el testimonio. Y esto es el testimonio del enemigo en muchos hogares. Y Dios quiere cambiar ese testimonio y poner un buen testimonio en la boca de cada padre y cada joven. Isaías 10, 13 al 14 dice, hablando el enemigo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho. Y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos o los linderos, los bordes del pueblo, y saqué sus tesoros y derribé como valiente los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos, y como se cogen los huevos dejados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala o abriese boca, y graznase. En otras palabras, el enemigo está diciendo, yo entré en esta familia, yo entré en este pueblo, y con mi prudencia saqué a los hijos, los derribé. Y no hubo quien moviese ala. Es como una gallina que está sentada a sus huevos, y la mano se mete bajo la gallina y saca los huevos, y ella no mueve ala, no abre boca, o no granace. Qué tristeza y dolor en el día de juicio, cuando padres de familia se escuchan las palabras del Señor dirigidas a sus hijos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Sabes que en la eternidad va a haber familias separados por toda la eternidad? Habrán hijos en el cielo y padres en el infierno. Habrá padres en el cielo, hijos en el infierno. Habrá familias enteras en el infierno, en el lago de fuego, después del gran trono de juicio.
Padres, si esto te preocupa, si esta palabra te sacude, entonces es tiempo para arrepentirse. Es tiempo para arrepentirse y humillarse ante Dios. Es tiempo para levantarse y vivir su fe y defender la fe de Cristo, defender su verdad y manifestar la verdad de Cristo, su vida y su palabra en su hogar. Es tiempo para batallar por sus hijos y levantar vallados espirituales para que el enemigo no pueda tener acceso. Es tiempo para cerrar toda puerta, toda ventana, todo portillo al enemigo. Hay acceso que el enemigo tiene en la vida de sus hijos y ustedes como padres le dan el lugar. Y como gallina que no mueve, el enemigo tiene entrada y está sacando y robando el alma de sus hijos. Es tiempo para enseñar a sus hijos a no tener pena ni vergüenza por Jesús ni por su palabra. Es tiempo para luchar para que sus hijos sean más que vencedores. Es tiempo para que ellos aprendan cómo contender por su fe y contender por la verdad. Si su hijo o su hija ya no tiene interés o está perdida o apartado en su relación con Jesús, no tires la toalla. No acepte eso. Pelea, pelea. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá. Ponga su vida espiritual en orden y al día con Dios a través de arrepentimiento y conversión. Empieza a poner su familia en orden ante Dios con arrepentimiento y conversión. Y aprende cómo guiar a sus hijos al arrepentimiento. Enséñalos, instrúyelos. Y empieza como familia a resistir al enemigo, destruyendo las obras de él, el acceso que él tiene, cerrando todas las puertas. Y enseña a sus hijos cómo hacer esto y resistir al enemigo. Usted va a entrar, si empieza a hacer esto, va a entrar en el campo de batalla. Vas a entrar en el campo de batalla, pero el Señor nos ha asegurado la victoria. Muchos padres lo que hacen es dar a sus hijos mucha libertad. Y luego cuando son más grandes, tratan de restringir esa libertad. ¿Y qué sucede? Se rebelan. Y el Señor mostró esto una vez a una hermana. Usó un embudo y lo que enseñó era esto. Hay que enseñar, hay que poner restricciones como la parte del embudo que es pequeño a sus hijos. Y a la medida que ellos van madurando y creciendo en el Señor y va madurando como joven, se empieza a darle un poco más libertad. Y no les dan tanta libertad de lo cual ellos se desenfrenan y no son responsables. Ellos tienen que aprender a ser responsables con la medida de libertad que ellos tienen. Pero ¿qué sucede? Muchos padres dejan la puerta abierta, sus hijos hacen lo que ellos quieren, lo que les da la gana, andan con las personas que les dan la gana. Y el momento que los padres después empiezan a poner restricciones y dicen que no se puede, se enojan los hijos, se rebelan. ¿Qué espíritu está manifestando? Dígame. ¿El espíritu del Señor o el espíritu de este mundo y el enemigo? Entonces, padres, esto va a ser una batalla. Esto va a ser una batalla y tienes que buscar ayuda del Señor y tienes que empezar a orar ardientemente por sus hijos y tienes que empezar a cerrar los portillos del enemigo. Dios te ha dado autoridad y quiero terminar repitiendo el versículo que leí al principio, Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Usted puede cerrar portillos porque Dios te ha dado autoridad en el ámbito espiritual. Todo empieza en el ámbito espiritual.
ciérralo en el ámbito espiritual a través de arrepentimiento y abre la puerta a lo que es para Dios y cierra la puerta a lo que es del enemigo. Y empiezas a batallar y Dios va a trabajar con usted. Que el Señor les bendiga y quiero orar por ustedes en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que dé sabiduría y fuerza a los padres, Señor, que van a entrar en una batalla, Señor, por su familia, que van a entrar en la batalla con sus hijos. Que le des la gracia y la fuerza para hacerlo, Señor, la convicción y la certeza de victoria. Señor, para los padres que tienen hijos que realmente no son malos, que no son rebeldes, que no se han apartado, Señor, pero sin embargo no están enseñándolos cómo defender su fe, contender por la fe. Yo pido, Señor, que también ponga esa convicción a discipular a sus hijos en los caminos del Señor, para que sean discípulos del Señor, que saben cómo tomar su cruz, cómo negar a sí mismo y seguir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, usa esta palabra para glorificar a su Hijo Jesús. Usa esta palabra, Señor Padre, para que tú seas glorificado. Usa esta palabra, Señor, para lavar y limpiar, y si es necesario sacudir y quitar las vendas, Señor, de los padres, Señor. Quitar las vendas del enemigo, Señor, y que se pueda levantar un pueblo, Señor, que sabe cómo batallar y defender y contender por la fe y por la verdad. Y que podemos tener hijos y hijas, Señor. Una generación, Señor, que no se avergüence de la palabra de Dios, que no se avergüence del Señor Jesús. Y que van a estar delante de pie un día en el cielo. Y los padres pueden decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. Cuando ellos escuchan al Señor decir a tal hijo, a tal hija, éntrate tú en el gozo del Señor. Yo conozco quién eres. Tú eres mi hijo. Este es su nombre. Y su nombre es pronunciado ante el Padre y todos los ángeles. Gracias por la honra y la gloria que ellos recibirán en este tiempo. Quiero Espíritu Santo, que animas, Señor, a cada joven, a cada padre, a cada familia que escucha esta palabra hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.